Recuerdo que el maestro García estaba ahí, estaba el hermano Enrique Batarcé y unos policías, unos soldados, y el maestro preguntó que qué pasaba. Entonces el hermano Batarcé le dijo, no, que no podemos hacer el congreso, que tienen orden de desalojarnos de aquí. El maestro preguntó dónde hay un sitio, dónde hay un cuarto donde yo pueda estar solo. El hermano Batarcé, y dije, sí, sí, el maestro. El maestro entró por allá a una oficina, sería, y a los 10, 15 minutos salió y nos dijo, cáigase el cielo, tiemble la tierra, de aquí no nos saca. Y a los 5 minutos llegó la orden de retirar la guardia, y así comenzó el Congreso, ¿no? No la hemos llevado recordando ayeres con mucha frecuencia, ¿no? Sino a veces comentamos cosas, pero normalmente hemos estado viviendo el día a día, el aquí y ahora, gestionando las situaciones que se iban presentando en la vida y bueno, con mucho viaje, con muchos lugares, con muchos acontecimientos, con mucha gente, y decíamos, es que es imposible tener en la memoria todo ello, de modo que los dos hemos vivido de esa manera, ¿no? Ella dice mala memoria. Dios quisiera que tuvieras mala memoria. Lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Lo que ha ocurrido es que sí, hemos vivido, y nuestra doctrina pues habla de vivir el presente, ¿no? Y creo que nos hemos enfrascado más en creer eso que en estar revisando continuamente qué pasó, porque sí, muchas cosas bonitas, pero también muchas cosas dolorosas en la vida. Entonces, el estar rememorando unas y otras, por qué unas sí y otras no. Así es que yo creo que cada uno de nosotros ha ido revisando en base a sus propias circunstancias y momentos, y enfoca cosas distintas y se recuerdan de manera diferente. Así que, bueno, estamos aquí para ver si nos ayudan a revivir acontecimientos. Entonces tienen la palabra los hermanos y hermanas que hayan podido recordar cómo fue ese primer congreso, y ahí vamos llevando el hilo del diálogo para seguir hilvanando esta historia. Estaba diciendo, yo tengo la lista de congresos, pero hoy he contestado por el teléfono y por eso se ve la imagen más amplia, ¿no? Y claro, no tengo la lista de congresos, pero las fechas. No, es que Flor está hablándome del congreso de Barranquilla, pero es que hubo uno en Cartagena, exactamente ahí es donde, y el de Barranquilla también fue nacional primero. El de Cartagena. Abre el micrófono, Flor. Es que está hablándome aquí y no abre el micrófono, que es el diálogo en el que estamos. Ella dice que el primer congreso fue Barranquilla Internacional. Sí, bueno, según yo le solicité a Saúl y luego a José Luis Santiesteban la lista de los congresos que se hizo, y él me remitió que el primer congreso internacional ecuménico
Fue en diciembre de 1968 y terminó el 2 de enero del 69 en Barranquilla. Previo a eso hubo un congreso en Cartagena, pero ese congreso fue nacional. Sí, el primer congreso que se hizo fue en Cartagena, fue nacional. Y el de Barranquilla fue el primer internacional, que fue latinoamericano. Exactamente, sí, esa fue la información, esa es la información que yo tengo, vamos, que es la que estoy manejando. Fue en el 68 y terminó el 2 de enero del 69. La sensación que yo tengo que donde hay más información es en los Abraxas. Yo no sé, Faustino, tú que tuviste tanto que ver con los Abraxas, si tienes la información. Yo logré encontrar un gnóstico cristiano ecuménico en San Salvador el 2 de enero de 1973. Allí están las memorias y muchísimo sobre este segundo congreso. El congreso de Barranquilla, si fue en el año 68, pues no debí participar, supongo. Yo no recuerdo haber estado en ese congreso, aun cuando Barranquilla sí sé que era un sitio al que iba con frecuencia desde niño, porque vivía la familia de papá, era vacacional, y a lo mejor si lo hubo, pues estaríamos en Barranquilla y yo estaría más con la familia o de paseo. No recuerdo haber estado, lo mismo que en el de Cartagena, o sea, sé que fui con papá y antes de ese congreso a Cartagena porque estaba el hermano Camelo y otros hermanos gnósticos, y recuerdo en Barranquilla a un hermano que lo llamaban Quinterito, que también lo conocí, y al primer congreso del que sí tengo recuerdo fehaciente es el de El Salvador, porque sí estuve en ese congreso. De modo que respecto a los anteriores sería buscar documentación, y bueno, el de la hermana Mary creo que dijo que encontró abraxas en las que había información sobre ese congreso de El Salvador. Sí. Sí, ese tiene abraxas número 36. Sí, la hermana Mary está hablando, pero tiene el micrófono cerrado, o está queriendo mostrar algo y no lo está poniendo en cámara. No, lo tenía cerrado, querido patriarca. Este es el abraxas del segundo congreso, el del Salvador. Y hay fotos y hay mucha información, me pareció muy interesante. Sí, ese fue un congreso en el que pues, tuve la oportunidad de conocer a Alberto Rendero y en particular a Enrique Batarcé, que era un discípulo que apoyaba muchísimo al maestro Samael Aumbeor. Estuvimos en casa de él, pasamos fin de año allí en una magnífica fiesta, en fin, y el congreso, pues el hermano Renderos era muy afecto al maestro Garga Cuchines, ¿no? De hecho, él en alguna ocasión me escribió sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en relación a acabar con el maestro Garga Cuchines y Julio Medina como un líder gnóstico, como un miembro prestante de la construcción del movimiento gnóstico. Lo que ocurrió, pues yo le contesté, si acaso le contesté al hermano Rendero diciéndole que era un tema en el que yo no tenía que meterme. La orden que me dio el maestro Garga Cuchines fue alejarme de todo eso, o sea, de no intervenir en nada, de no participar en ningún tipo de los conflictos que se estaban generando. Mucha gente, pues, incluso yo llegué a leer escritos en internet que decían que Julio Medina era tan inservible que hasta su propio hijo le había dado la espalda y se había ido por otros senderos, ¿no? La gente, por decir estupideces, tiene la lengua presta y hablamos, soltamos sin saber cosas. Yo recibí una orden de mi maestro y la cumplí, y hasta ahora estoy empezando a hacer comentarios, ¿no? A decir algunas cosas sobre aquellos acontecimientos, pero el Congreso de El Salvador pues, fue un evento extraordinario. Un evento extraordinario. Y ese fue el primer congreso al cual asistí, Congreso de El Salvador, y tengo anécdotas muy
interesantes para mí de la forma en que llegué y lo que aconteció allí. Sería interesante escucharle, hermano Faustino. Bueno, para asistir a ese primer congreso, recuerdo que yo estaba muy joven, estaba en la universidad y era presidente del movimiento gnóstico en Bucaramanga. Entonces estaban buscando el representante, alguien que fuera a nombre del movimiento gnóstico, y me escogieron a mí, joven. Recuerdo que se hizo una recolecta entre la comunidad, por Chivas, todo, y lograron recoger 300, 250 mil pesos para que yo fuera. Me desplacé a Cartagena porque de ahí salía un avión, no charter. Yo me fui de Cartagena para San Salvador, tenía que hacer escala en las Islas San Andrés. Llegué a las Islas San Andrés a hacer escala y no me dejaron seguir porque no había sacado lo que se llamaba una tarjeta turística, algo que exigían en la isla para poder estar ahí. Me tocó quedarme en el aeropuerto en la noche porque no pude viajar. Al otro día me citaron ahí como a la intendencia, me sentaron en una silla, en una sala ahí esperando, yo orando y pidiendo que me dejaran seguir. De pronto llegó un señor y me dijo, vamos, siga. Me dijo, esto es extraño, que le den pase, es decir, que lo dejen seguir, ¿no? Que eso nunca se puede hacer, pero vamos, que ya le dieron place. Así fue como pude continuar el viaje hacia San Salvador, con esa excepción, con esa primera experiencia. Me tocó dormir en el aeropuerto y lo que seguía era que me regresaran a Colombia, pero el policía, la persona que me dijo, bueno, esto es raro contigo, que te dejen seguir. Y seguí efectivamente hacia el aeropuerto, hacia San Salvador. Las oraciones pidiendo al maestro Garochín, al maestro Samael, que me dejaran seguir. Y bueno, en San Salvador recuerdo, no sé si el hermano Jorge recuerde, que ya se iba a comenzar el congreso en la mañana, cuando llegó la guardia salvadoreña a sacarnos del congreso. Había habido una orden de sacarnos, de no dejar hacer el congreso. Recuerdo que el maestro Garochín estaba ahí, estaba el hermano Enrique Batarse y unos policías, unos soldados, y el maestro preguntó qué pasaba. Entonces el hermano Batarse le dijo, no, que no podemos hacer el congreso, que tienen orden de desalojarnos de aquí. El maestro preguntó dónde hay un sitio, dónde hay un cuarto donde yo pueda estar solo. El hermano Batarse dijo, sí, el maestro. El maestro entró por allá a una oficina, sería, y a los 10, 15 minutos salió y nos dijo, cáigase el cielo, tiemble la tierra, de aquí no nos sacan. Y a los 5 minutos llegó la orden de retirar la guardia, ¿no? Y así comenzó el congreso, ¿no? Esos son lo que recuerdo de ese congreso, de esos hechos que me parecen para mí interesantes y relevantes, ¿no? De la acción del cielo, ¿no? Y para regresarme, bueno, joven, sin plata, regresamos, ese congreso fue hasta el 2 de enero, los vuelos estaban copados, totalmente copados, yo no tenía cupo y yo no podía quedar porque no tenía dinero donde quedarme ni nada. Estábamos en el aeropuerto y el maestro en la sala, en una poltrona grande y todo el mundo rodeado. Y yo fui hasta el counter a ver el vuelo y no había mucha gente ahí esperando el cupo, porque no hay vuelo, no hay cupo, esperen que todos los que tienen tiquete a ver si queda algún cupo. Y entonces yo me fui del maestro y le dije, maestro, no hay cupo, es decir, está muy congestionado esto y yo no tengo cómo quedarme. Y bueno, yo le conté la situación. Entonces quedó mirando y me dijo, vete para allá y no te muevas para el counter, no te muevas de ahí. Bueno, yo estaba ahí y cada rato el montón de gente pasaban los pasaportes, el uno por encima del otro a la cara del que estaba atendiendo ahí. Pero todavía no retiraba y todo el mundo pasando, hasta que hubo un momento en que el tipo dijo, ¿qué un cupo? Yo metí la mano hacia ahí, cogí el pasaporte mío y entonces pude viajar, fue el único cupo que
se abrió y el maestro me dijo, no se mueva de ahí, esté pendiente. Y apenas dieron la voz, un cupo o 2 cupos, enseguida pasé el pasaporte por medio de todas las manos que habían ahí, y el tipo cogió el pasaporte mío y me dio el pasabordo, y así pude regresar entonces a Colombia. Esos fueron los acontecimientos que me sucedieron a mí en ese congreso, ¿no? Es que me ha impactado mucho. Fue en circunstancias pues distintas. El Congreso de Caracas también lo iban a cerrar y llegaron órdenes que lo iban a cerrar y el maestro fue el que salvó el Congreso. Eso lo relato yo en el testimonio que tengo. Obviamente, pues los recuerdos del Congreso, los míos, pues son otra forma de haber viajado, ¿no? El viaje mío, pues me ayudó el maestro Garga Cuchine. Él me dijo las cosas que había que hacer para ese viaje internacional. Me fui en un vuelo que yo no recuerdo si hizo escala en Panamá o dónde. Hizo una escala intermedia, pero seguimos rápidamente a San Salvador, ¿no? Y allí, como estaba primera vez un viaje internacional y estaba mamá, momentos en que ella se quedaba sola, pues yo prefería estar con ella acompañándola, y a lo mejor en algunos de los acontecimientos en los que ella no estuvo, pues yo tampoco estuve. Lo que sí sé es que hubo revuelo al comienzo del Congreso, que había incluso personas que el maestro Samael había enviado alguna documentación para que fuera leída, y había gente que pretendía que se discutiera y se aprobara o se negara, en fin, que se hicieran algo de estilo democrático respecto a las cosas que el maestro Samael Aumbeor había escrito para ese congreso. Y recuerdo al maestro Garga Cuchine levantarse y decir que las propuestas y enseñanzas del maestro Samael no eran documentos debatibles, sino aportaciones de él, y que si en el documento habían cosas que la gente no entendían o pensaban que no estaban ocurriendo, podía tener elementos, que diría yo, proféticos, ¿no? De cosas que fuesen a suceder, y que por tanto él como director del Congreso consideraba que esos documentos simplemente eran para ser leídos. Yo sí lo recuerdo claramente, porque ya se notaba que había gente que, bueno, no solo en ese entonces, siempre, en todo momento, ha habido gente que han entrado a la comunidad gnóstica, en particular al gnosticismo llevado por el maestro Samael y el maestro Garga Cuchine, con intenciones de destruir. De hecho, el hecho de que se hubiese intentado impedir el Congreso de El Salvador, y que ocurrió en Caracas y que pasó también en Guayaquil, muestra que habían personas que interferían. ¿Y quiénes podían ser esas personas que interferían? Pues había gente dentro, había gente fuera, interesada en que el gnosticismo no saliese adelante, pero que también había gente dentro que no sé, tendrían o serían camuflados de otras comunidades metidos en el centro del gnosticismo, o personas que estuviesen pensando que tenían oportunidad de escalar posiciones, en fin. No tengo idea de qué motiva a cada persona a hacer lo que hace, pero sí vi ese tipo de luchas soterradas, ¿no? Y la expresión del maestro Garga Cuchine pues era una posición de Sanjá. El avatar es el avatar, el maestro Samael dice lo que le parece y nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos, pero no lo discutimos, ¿no? Claro. El Congreso, que nosotros dormimos ahí, eso era como un colegio de internos. Yo recuerdo que dormíamos ahí en unas camas que había, que no teníamos recursos para pagar hoteles en ese momento. Dormíamos ahí había otros hermanos gnósticos que dormíamos ahí mismo. Había una piscina, y atrás de la piscina había como unos apartamentos, unos cuartos ahí con unos colchones,
y ahí nos acomodamos para asistir a ese congreso, a ese primer congreso. De regreso llegamos a Cartagena y dormimos en Cartagena en la casa de no sé si era el hermano Camelo o había otro hermano, había unas camas ahí muy cómodas, pequeñas. Ahí dormimos y al otro día seguí hacia Bucaramanga, ¿no? Pero fue una experiencia, yo estaba muy joven, estaba estudiando en la universidad, estaba comenzando el estudio en la universidad. Y bueno, era la primera vez que yo salía, que creo que la primera vez que monté en avión también. Para mí fue una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y lo que se vivió, ¿no? Un ambiente, como en todos los congresos, se siente una fuerza, algo especial, una sintonía con todo. Se siente uno como en la familia, como algo normal, como la repetición de cosas que ha hecho antes. Y sí, no recuerdo, estaba muy joven, estaba muy nuevo, ¿no? Sí. De pronto, si recuerdo más cosas, se los comento o los escribo. Sí, es importante pensar en eso que dice el hermano Faustino, y disculpa, hermano Faustino, por ejemplo, el hecho de él como representante que viajó desde Bucaramanga. Yo en ese entonces estaba aquí en Bucaramanga ya trabajando con el grupo, ¿no? Como un misionero. Incluso recuerdo que había este hermano médico que también era estudiante, el hermano Faustino, recuerdo el nombre, ¿cómo era? Humberto Díaz. Humberto Díaz, que era uno de los líderes de instructores. Yo estaba yendo al Sumum, empezando a ir al Sumum para hacer mi curso de misionero internacional, a partir de que me había puesto en el grupo de instructores de Bucaramanga, y como anécdota de aquel entonces, pues el hermano Humberto me vio entre los asistentes y dijo: mire, fíjense ustedes lo que es ser gnóstico, nosotros tenemos aquí un asistente que sabe más que todos nosotros reunidos juntos, y sin embargo mírenlo ahí sentado. Y yo me quedé mirándolo así como con ojos, y venga y coméntenos sobre esto. Claro, eran temas que de verdad yo conocía porque ya los había estudiado, y aparte de eso estaba haciendo el curso de misionero en el Sumum, ¿no? Como que estaba en un momento de mucho estudio. Así es que lo que, fíjense, no recuerdo bien haber coincidido con el hermano Faustino, nos estábamos empezando a conocer a lo mejor, y como digo, pues yo andaba con el maestro Aguchines, con mi madre, y eso me mantenía, era con los líderes del Congreso, como Enrique Batarcé, como Alberto Renderos, y andando con ellos y en esa reunión. Lo que sí recuerdo, me vino a la memoria un detalle muy particular, que íbamos subiendo por unas escalinatas para entrar a lo del Congreso con el maestro Gargantines, y se le acercaron algunas personas como a tocarlo y a decirle: maestro, sálvenos o ayúdenos, o en fin, no sé si sería por motivo de salud o psicológicos o qué. Y el maestro Gargantines se devolvió y les dijo: busquen al Cristo interno. La salvación del gnóstico no está en buscar personas, está en buscar al ser interior. De modo que hagan ese trabajo gnóstico que nos enseña el maestro Samael. Y siguió su camino. O sea, no se entretuvo porque él iba a lo que iba, pero sí les contestó a las personas, y recuerdo que fue algo en ese sentido. No estoy repitiendo palabras textuales, pero recuerdo que lo que me llamó la atención fue eso de invitarlos a que trabajaran sobre sí mismos, y que fueron, digamos, el leitmotiv de las enseñanzas que yo viví con el maestro Gargantines: el aprendizaje personal, la transformación interior, la búsqueda del real ser. Entonces, es difícil que con esas edades, jóvenes y estudiantes, pues nos acordemos de muchos detalles. Para mí también era el primer viaje internacional. Sí había viajado mucho por Colombia, pero nunca al extranjero, ¿no? Entonces fue nuestro bautizo en ese sentido, y muchas veces las expectativas son distintas a las que luego la historia quisiera que uno recordara, y les ocurre a todas las personas que así sea. De modo que
hermano Faustino. Se agradece mucho los recuerdos que logramos rescatar, pero van justamente en esa dirección de los acontecimientos que uno pasó, ¿no? Y no de aquel mega congreso que había muchísima gente, líderes de muchos países, como para que nosotros, así fuese yo el hijo del maestro Garga Guicchine, fuésemos personajes centrales de los acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿no? Sí, yo recuerdo, a raíz de esa respuesta que dio el maestro a la persona, también en Bucaramanga alguien en alguna visita que hizo el maestro lo abocó a hacerle preguntas y a mostrarle que tenía el pentagrama. Entonces se mostró la camisa y tenía el pentagrama aquí y otras cosas. Mostró y tenía por aquí otra cosa y sacó del bolsillo una imagen de la Virgen, sacó el otro bolsillo otra imagen. Es decir, estaba lleno de amuletos. Y el maestro le dice, la mejor forma de uno protegerse es ser bueno. Esa fue la respuesta que le dio. La mejor forma de protegerse es ser bueno. El tipo se quedó esperando que le dijera algo de los amuletos que llevaba. En Bucaramanga recuerdo al hermano Jorge cuando estaba vivía donde doña Georgina. Sí, doña Georgina, y alguna vez en algunas fiestas en la universidad lo vi porque no teníamos en ese momento, en esa fiesta también nuevo en el movimiento, y me llamaba curiosidad el hijo del maestro. ¿No? Ese es Jorge, el hijo del maestro. Recuerdo que usaba una gafas creo que de vidrio verde o una gafa. Y lo vi de pronto en una 27, venía con Auca, cuando a los carnavales y algo, venía ahí para el hijo del maestro. Pero hasta ese momento no habíamos tenido contacto, sino la curiosidad de que era el hijo del maestro Garga Guicchine. Había mucha gente que tenía expectativas del hecho de ser hijo del maestro Garga Guicchine, y muchas veces lo he dicho, ¿no? Éramos 4 hermanos y el único que vivió en torno a la doctrina gnóstica desde niño fui yo. Mi hermano Álvaro cuenta sus particularidades porque él conoció mucho gnóstico, pero él llevaba otro estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Que no tenía nada que ver con la vida gnóstica, mientras que pues yo sí buscaba a la vida gnóstica, pero justo en ese fin de bachillerato y comienzo de universidad estaba más dedicado a las fiestas y a las amistades hasta que conocí a Flor. Entonces ya eso cambió las cosas radicalmente, ¿no? Yo sentí que había llegado el momento de estabilizar y organizar la vida gnósticamente de manera contundente, por así decirlo. Aun cuando hasta ese momento había sido un buen chico, un buen muchacho, me divertía con mis amistades, pero pues, con muchas oportunidades de caer en el mal que ofrece ese tipo de vida, y que yo siempre me di cuenta, y bueno, hasta diciéndolo claramente, las oportunidades de chicas y de consumos que se le ofrecen y se le abren a los jóvenes en ese periodo de la vida, en aquel entonces, porque ahora se hace mucho más joven. Y bueno, gracias a la divinidad supe mantenerme aparte de todo ello, y abrirme y entregarme a este camino espiritual de manera total. ¿Y cuál fue entonces el segundo congreso? Faustino, tú que tienes más o menos una idea de... Sí, el segundo congreso, es decir, el primer congreso fue el de Barranquilla, que se llamó el primer congreso latinoamericano, que fue del 27 de diciembre de 68 al 2 de enero de 69. Y el segundo congreso fue el de San Salvador, ¿no? que fue de diciembre 27 del 72 a 2 de enero del 73. Y ese está publicado, es decir, ese está resumido en la Abraxas número 36. Por aquí tengo la revista Abraxas 36. Ahí está todos
está todo el resumen, el informe del Congreso, las comisiones, las conclusiones, etcétera, ¿no? Ahí está toda la información de ese Congreso. Y el tercer Congreso que yo tengo aquí registrado es el de Guadalajara, ¿no? El de México, ¿no, hermana Mary? Ese fue el 27 de octubre al 4 de noviembre del año 76. Para asistir a ese Congreso de Bucaramanga, de Colombia, se iban como 400, 500 personas y se contrataron 2 vuelos charter de Avianca. A mí me tocó acompañar al maestro a todas esas gestiones en Bogotá. Se hicieron con Aviatur, la contratación de esos 2 aviones que salieron. Uno salió de Cartagena y, si no recuerdo mal, otro salió de Bogotá. Había muchísima gente. O sea que esos congresos se realizaban cada 2 años. Este fue el 73, el segundo congreso fue el 73 y este fue en el 76. Sí, ese se hizo a los 3 años, ¿no? 73 al 76. Si me permite, ya tengo aquí la lista de congresos. Lo único que ocurre es que el primer congreso que me ponía aquí el hermano Wilson era el Congreso Gnóstico Latinoamericano, que lo pone como de Cartagena de Indias. Por eso decía yo, del año diciembre del 64 al 65, pero ustedes han hecho las rectificaciones. El segundo congreso fue el Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico Latinoamericano de San Salvador, efectivamente del 27 de diciembre de 1972 al 6 de enero de 1973. El tercer congreso, en el orden de nuestros congresos, fue el Congreso Internacional de Antropología Gnóstica en Guadalajara, México, el 27 de octubre de 1976, lo cual da un salto de 3 años. El siguiente congreso ya fue el Congreso Gnóstico Internacional de Caracas, en agosto de 1978. Fíjense, son 2 años, pero ya entonces el maestro Amael había desencarnado y ahí es donde surge, digamos, la división, porque el amigo Walter Márquez de Bogotá, José Vicente Márquez, relata algunos acontecimientos de cómo él trató de crear un triunvirato con el maestro Gargauchín, la maestra Litelante y Rabolú, y Cuaco se opuso radicalmente a que hubiese nada de eso, de modo que el Congreso de Caracas, digamos que selló esa ruptura, ¿no? Y aquella famosa marcha del maestro Gargauchín diciendo, bueno, los que quieran aceptarme como patriarca, porque él mostró la carta sucesora de patriarca en ese congreso, y digo, vengan conmigo. Entonces nos salimos un montón de gente y a partir de ahí pues yo empecé a vivir ya directamente bajo la dirección patriarcal del maestro Gargauchín. Después vino en nuestra línea el 5º Congreso Internacional Gnóstico de Bogotá en diciembre de 1981. Voy a leer simplemente la lista de congresos, ¿no? Después, si quieren, se hacen recuerdos y comentarios. El 6º Congreso, que se llamó Internacional de Antropología Gnóstica, fue en Guayaquil, Ecuador, en julio de 1987. A continuación, el 7º Congreso Internacional de Antropología y Ciencia Gnóstica en Cartagena, Colombia, en 1991, en julio de 1991, que fue el Congreso de la transmisión del don patriarcal del maestro Gargauchín al patriarca Jorge. El 8º Congreso Gnóstico Internacional de la Paz, Bolivia, en julio de 1996, que ya se hizo bajo mi dirección como patriarca. En el del 96, era soberano comendador todavía.
me parece. Tendría que mirar las fechas escritas, que aquí no las tengo. El 9º Congreso Internacional del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal en Quito, Ecuador, en el 2001, que ese sí sé, ya efectivamente estaba como patriarca gnóstico, con toda certeza. El 10º Congreso Internacional del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal se realizó en Bucaramanga, Santander, en agosto del 2007, bueno, que se hizo realmente en el entorno de San Gil, que es lo que debería aparecer, porque se hizo, lo organizaron desde aquí, pero se hizo en San Gil. El 11 Congreso Gnóstico Internacional del Patriarcado Gnóstico fue el congreso hecho en Guayaquil del 1 al 5 de agosto del año 2019. De modo que este es el listado de nuestros congresos. En relación, hermano, en relación con el 6º Congreso de Guayaquil, que se hizo en Guayaquil, se hizo como emergencia porque el congreso se iba a hacer en República Dominicana. Entonces, allí surgió una división y hubo un detalle interesante. Había una división, había una pugna, y para romper eso, mediante un correo, alguien envió un cassette donde narraban cosas que afectaban a un grupo en contra del otro, y el correo llegó equivocado, no a la persona a la que se lo habían enviado, sino al que no le convenía que lo conociera. Eso me lo contaba el maestro Gargauchines. Se trabaron los correos y se armó es decir, se reventó todo, y a raíz de eso entonces se hizo el Congreso de Guayaquil, el 6º Congreso, en reemplazo del que se iba a hacer en República Dominicana en ese año. A raíz de la conflictividad que había ahí en República Dominicana, había muchos problemas. Entonces fue un congreso emergente, que se iba a hacer en República Dominicana, y tocó hacerlo en Guayaquil. Y en aquellos entonces yo recuerdo que, vamos, que el líder internacional que visitaba República Dominicana era el hermano Efraín Villegas, ¿no? Conocido como maestro de Soto, y que terminó saliéndose del gnosticismo por las equivocaciones garrafales, según él, de los maestros fundadores, ¿no? Y se abrió con su propia línea. Y su fuerte era en ese entonces República Dominicana. Después se trasladó a España, donde cuando el maestro Gargauchines fue allí, pues él tenía ya varias visitas a España, y las comunidades que habían, salvo la de Canarias, que era donde estábamos nosotros, estaban muy afectos a él, ¿no? Él estuvo en Canarias, pero pues allí estaba a cargo ya. Yo en aquel entonces, no sé, recuerdo que la hermana Mary y el hermano Ernesto ya no estaban en Canarias cuando fue Villegas. Y bueno, posteriormente fue la ruptura. Sí, hermana Mary. Él fue una primera vez a Tenerife, y Ernesto estaba en Caracas, y fui yo la que lo atendí, y fue a pedir cuentas. Yo le dije que yo no tenía que dar cuentas porque pues ni estaba avisado por el maestro ni nada, pero fue y yo sabía que estaba haciendo labor en Madrid. El maestro Samael, hay una carta al respecto que nos contestó porque nosotros informamos, pero él estaba aparte, pues. Sí, Villegas ya estaba haciendo una labor de zapa, por así decirlo, de zapa en el sentido de ir arrancando tierra, de ir haciendo túneles por debajo para tumbar al maestro Gargauchines y quedarse él con el gnosticismo. Y allí sí, él llegó y estuvo con la comunidad, pero no quedó ningún predicamento de él en esos grupos que habían entonces en Tenerife. No sabía yo lo de ese cambio de congreso, porque yo a ese congreso no estuve. Ese año me fue imposible viajar por circunstancias personales en Canarias. Y sé que se había hecho en Guayaquil, y que allí tuvo problemas también
el maestro Garga Cuchines, que tuvo que haber intervención internacional de José Vicente Márquez y otras ayudas para que no detuvieran al maestro Garga Cuchines y lo metieran a la cárcel. Era lo que pretendían. Y ahí se ve... Creo que eso fue ¿Cómo? Antes. Yo creo que ese acontecimiento fue antes, porque en el Congreso de Guayaquil, que recuerdo ya, el maestro ya estaba enfermito y viajamos los dos. Yo recuerdo que viajamos los dos en el avión. Viajamos los dos, yo lo ayudé a bajar del avión y lo recibieron en silla de ruedas porque ya estaba enfermito. Lo del acontecimiento fue antes, no recuerdo exactamente la fecha, pero el hermano Palomino todavía estuvo con él acompañándolo en la comisaría. Y me dice que en un momento determinado lo iban a sacar a Palomino y no quería salirse porque quería acompañar al maestro. Y me dice que el maestro le dio un abrazo y le dijo, vete, que yo me quedo y espero aquí. Ahí el hermano José Vicente Márquez, a través de la Cancillería, él tenía bastantes relaciones políticas, creo que lograron que lo dejaran libre. A mí me gustaría que habláramos un poco sobre el Congreso del 76, porque allí también el maestro hizo algunos cambios y el maestro Garga Cuchines, por orientación, por lo que he leído, no asistió. Y después mirar los demás congresos. No sé si les parece que hablemos un poco de ese Congreso del 76 que tuvo revuelos también, ¿no? Pero antes, para la duda que tenía el hermano patriarca en relación con el Congreso de Bolivia, si era patriarca, sí, ya era patriarca. Aquí tengo el discurso de inauguración y en la figura como Jorge Mena Barranco, patriarca tercero. Perdón. Sí, es que eso lo decía porque ahora mismo la fecha exacta de la desencarnación del maestro Garga Cuchines, pues se me desdibuja bastante, ¿no? Sé que fue en ese entorno del 96 al 98, no estaba muy seguro. Sí, fue hace 26 años atrás, ¿no? Sí. Que desencarnó. Yo tengo la fecha anotada. Perdón, ¿puedo...? Adelante, hermana, yo terminé. Sí, quería, como nombraron el primer Congreso de Guayaquil, yo sí asistí y corroboro lo que dice el hermano Faustino. Allí hubo un evento muy importante porque el venerable maestro Garga Cuchines, con su vestidura de patriarca y el báculo en la mano, se dirigió en una gran plenaria y él dijo: hasta aquí los hemos dirigido como niños, ahora ya tenemos que dirigirlos como adultos, ya hay hermanos capacitados, preparados. Y la forma como él habló, los que estábamos allí, recuerdo caras de hermanos, realmente se nos escurrían las lágrimas porque los sentimos como una despedida del venerable maestro Garga Cuchines. Recuerdo de la gente de Venezuela, de Soreima, Ignacio, Gloria, estaba yo, Ernesto no asistió, veníamos de España y él por asunto laboral no pudo ir, asistí yo. Si pues, pudiera ser posible en Ecuador, alguien debe tener esas memorias del Congreso porque fue un acto importantísimo y muy sentido, de verdad como una despedida del maestro Garga Cuchines a su comunidad. Él toma el báculo y se lo entrega a Olmedo Palomino para que hiciera la misa y yo tengo la sensación que él se sintió que el maestro le estaba dando la autoridad, le dijo: ahora guía a tu pueblo. ¿Tú te acuerdas, Faustino, de eso? Entonces de ahí ya empezó el lío con Olmedo. Pero si en Ecuador pudieran, yo creo que Edgar Álvarez o quien tiene las grabaciones, porque ese fue un discurso importantísimo del maestro Garga Cuchines, fue muy hermoso y realmente yo siento que fue como la despedida de él de su pueblo. No sé si el hermano de Ecuador pueden averiguar con no sé quién, Edgar Álvarez, con el mismo representante personal, se me da el nombre, Wilson.
es una sugerencia si pudieran rescatar memorias, porque fue muy importante y el desempeño del maestro Gargacuchino, pues su pueblo lo sintió realmente, porque en ese momento estaba el pueblo que a él lo respaldaba y lo queríamos, o lo queremos. Cambio. Sí, quizás la hermana Verónica o el hermano Hermógenes Majaña, que le ha gustado siempre mucho los hechos históricos, igual ellos también tengan registros, también eran gente joven, ¿no? En aquel entonces todavía. Así es que puede ocurrir lo mismo que los recuerdos de Faustino y mío respecto al Congreso de Salvador. O sea, la bisoñez, uno no siente que está haciendo historia, sino que está viviendo la propia vida. O sea, no está uno haciendo registros para el futuro. Es más, yo nunca he hecho registros para el futuro. Yo he vivido muy de espaldas a esa idea de estar haciendo historia, sabiendo que estoy haciendo historia. Aún así, pues mi objetivo no ha sido nunca hacerla, ni siquiera contarla, relatarla, recordarla, sino ayudar a las gentes a comprender la doctrina de la batalla de Acuario para despertar conciencia. Eso que dijo el maestro Gargacuchines en Guayaquil, ¿no? De ser tratados como adultos. Es decir, no estar pensando que se lleva ni siquiera como niños, sino como si fuera un rebaño de corderos, como es lo que muchos han querido instituir, remembrando, recordando y reconstruyendo los ayeres, cuando nosotros estamos queriendo construir un futuro donde cada ser humano sea un ser despierto que tome conscientemente sus responsabilidades, sus decisiones y camine por ese sendero. El hermano Saúl había comentado de hablar sobre el Congreso de Guadalajara. Sí, porque ahí tengo entendido que participó doña Flor, don Jorge, doña Mary, Faustino, y que sucedieron cosas para la posteridad, porque fue el último que eligió el maestro Samael y en el que el maestro Gargacuchines no asistió por orden directa del maestro Samael. Entonces quisiéramos sí asistió a ese congreso. Claro, y está en fotos en la mesa directiva. Claro. El maestro no solo asistió, es que ahí había una tremenda división y querían hacer desaparecer al maestro Gargacuchines. Ya yo creo que mencioné lo del hermano Rendero de El Salvador y una carta que me escribió que era en ese sentido, de que estaban montando un complot para desaparecer al maestro Gargacuchines. De hecho, el amigo José Vicente Márquez en un documento que me enviaron de YouTube, el hermano Saúl, ahí él relata sobre acontecimientos de aquel congreso y lo que pretendían es que el maestro Gargacuchines no participara, no que el maestro Samael dijo que no fuera. Tan falso es que no querían dejar hablar al maestro Gargacuchines ni que se entrevistara con el maestro Samael. Y el maestro Samael en una plenaria, para golpear a todos esos sinvergüenzas que estaba Juaco a la cabeza y no hay por qué negarlo, dijo: el maestro Gargacuchines y su familia tienen que ir ahora, después de esta, a mi suite para reunirnos y conversar. Y yo recuerdo cuando estuvimos allí, y el maestro Samael sentado con el maestro Gargacuchines y luego el resto de gente pues, retirada, aislada. De hecho, Flor y yo no recordamos haber estado con nadie de la familia del maestro estando allí, sino alrededor del maestro Gargacuchines, de mi madre y nosotros. Sí, porque no dejaban que nos acercáramos ninguno. El maestro Gargacuchines me acuerdo que dijo, porque en el hotel estábamos así como aparte en la cafetería, sus amigos lo queríamos, lo apoyábamos, nosotros vinimos de Canarias, llegamos un día tarde por las conexiones aéreas y entonces él dijo: ahora ya no soy el centro de la atención, ahora ya puedo caminar por aquí tranquilo. Pero era una cosa como de policía y lo voy a decir, Efraín Villegas Quintero era el que mandaba
a Ernesto y a mí tampoco nos dejaron acercarnos al maestro Samael. La única manera fue que el maestro Samael, entrando en el ascensor, le echó al brazo hacia Ernesto y nos metió en el ascensor. Y pudimos entrar a la suite a saludarlo y hablarle, pero estaba rodeado de Efraín y de las otras personas que no dejaban acercarse al maestro. Sí, de hecho, en el viaje que nosotros habíamos hecho, el congreso estamos hablando en el año 76, ¿no? Sí. En el 75, que estuvimos con Flor allí en México, nuestra estancia fue en casa del maestro Samael, y estuvimos con él tan cerca que estuvo una semana paseándonos a Flor y a mí, exclusivamente él conduciendo y haciéndonos conocer los lugares donde él solía llevar a hermanos gnósticos a conocer, ¿no? Pero no solo eso, luego por Guadalajara, el viaje que hicimos a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Torreón. O sea, la relación del maestro Samael con Flor, sobre todo conmigo, sí, un discípulo que mostraba afecto, pero con Flor tenía una simpatía muy particular, ¿no? Le gustaba tomarle el pelo y tratar de reírse de ella, diciéndole cosas para ver cuáles eran las reacciones de Flor. Y luego en el Congreso de Guadalajara, pues, absolutamente ninguna cercanía, no dejaron que nos acercáramos a él, saludarlo escasamente, y como digo, cuando estuvimos en la suite del maestro por invitación pública de él a la familia del maestro García Ginés, pues también fue esa misma sensación de que con el maestro García Ginés y el maestro Samuel, que estaba al lado de él porque había invitado, pero entrando a otras personas, ¿sí? Como metiendo gente, y sí, Villegas era el que estaba de guardián de esa situación, ¿no? Y él metiendo gente como para que interfirieran en la reunión del maestro Samael y el maestro García Ginés. Y eso sí lo recuerdo, incluso personas enfermas y casos de ese tipo, ¿no? Y el maestro... Les voy a comentar. Diga, hermana. El maestro Samael hizo una cosa muy particular con Ernesto en la cena de clausura. Estaba toda la mesa directiva, que estaba doña Dilia, doña Arnolda, el maestro Vergacuchini, el maestro Samael, y había un puesto para Efraín Villegas Quintero ahí en la mesa directiva. Cuando Ernesto y yo entramos con los hermanos mexicanos para sentarnos al fondo del comedor del gran salón, el maestro dio orden de que llamaran a Ernesto. Y entonces le dijo, ven y siéntate aquí, y lo sentó en el puesto de Villegas. Entonces aquello fue así como, oh my God. Entonces, claro, yo pasé y me senté atrás con el grupo de los hermanos mexicanos, pero él puso en el puesto de Villegas a Ernesto, y Ernesto se sentía como cucaracha en baile gallina, porque claro, aquello era como muy violento, ¿no? Pero bueno, eso me llamó muchísimo la atención, ese movimiento del maestro Samael, porque no nos dejaban tampoco acercar. Él quería mucho a Ernesto. Sí, yo les cuento antes del Congreso, estoy tratando de recordar exactamente cómo fue el acontecimiento, porque al maestro antes del Congreso, pues lógicamente no le permitían hablar ni comunicación con el maestro Samael. Entonces, a través del hermano Chávez y con el hermano Márquez hablando, el hermano Chávez consiguió que el maestro Samael saliera a un café donde él iba mucho, que era el Café París, y nosotros estoy tratando de recordar que yo creo que nosotros viajamos con el maestro antes de que viajara todo el grupo, porque el maestro quería hablar con el maestro Garuchines quería hablar con el maestro Samael antes de eso, y llegamos y el hermano Chávez coordinó, hizo inteligencia para que el maestro Samael pudiera salir para el Café París, y ahí estaba el maestro Garacuchines, estaba yo, y no recuerdo que estaba también Márquez, esperando que llegara el maestro, está el hermano Chávez, esperando que llegara el maestro Samael. De pronto el maestro Garacuchines, que estaba con la cara hacia la puerta, se levantó y hoy viene el maestro. Entonces venía el maestro Samael, lo abrazó, ahí se abrazaron y se saludaron,
y se sentaron. El maestro Garguchini le dijo al maestro Samael que se sentara. Era esos puestos que hay una mesa en la mitad y hay una silla, hay una banca al frente y otra banca atrás, y hay un panel atrás. Son como cubículos. Entonces ahí nos sentamos. Yo recuerdo que yo me senté en el rincón. El maestro Samael y el maestro Garguchini estaban sentados los dos, y bueno, que el maestro, ¿qué iba a comer? El maestro Samael dijo, no quiero un arroz, nada más. Creo que ya estaba enfermo en ese momento. Quiero un arroz, pero maestro, nada más, sí, un arroz de verdura, Entonces se comió un arroz verde ahí, y de ahí salimos para el hotel. Hay un hotel, yo no recuerdo, tengo que volver a recordar, y allí nos reunimos con el maestro Garguchini, el maestro Samael, y el maestro contándole todas las experiencias. Yo recuerdo que el maestro Samael se ponía en meditación, cerraba los ojos y se quedaba y decía, el ser resuelve todo. El ser resuelve todo. Y bueno, después salimos, ya cuando el maestro se iba a ir, salimos a despedirlo. Y siempre el ser resuelve todo, el ser resuelve todo. Pero el hecho es que para que se pudieran encontrar hubo que hacer un trabajo de inteligencia del hermano Chávez para poderlo sacar, para que el maestro Samael y el maestro Garguchini se pudieran entrevistar antes del Congreso, porque no le permitían, estaba totalmente vedada, es decir, querían cortar la comunicación entre los dos maestros. Yo no recuerdo, creo que fue el hermano Faustino, que el hombre este que tiene una página web del español, en el que decía que definitivamente el que había roto el movimiento gnóstico era Julio Medina, ¿no? No sé si tú me hiciste ese comentario y que le escribiste a él. ¿Faustino? Sí, hay una página de Gnosis 2000, que es una página web que se construyó hace muchos años entre un hermano español, le dicen Paco, creo que es Francisco, ¿no? A los Francisco le dicen Paco en España, ¿no? Sí. Francisco, no recuerdo el apellido, y la hermana Augusta. Cuando la hermana Augusta comenzó a hacer la página del linaje gnóstico, se contactó con este señor Paco, y bueno, y él hizo la página, y él le dio información, y ella le dio información, y ahora sacó un libro. Estuve mirándolo ayer, qué día, quiénes son, o quiénes fueron, quiénes son en el movimiento gnóstico. Hace una historia, hace un recuento de todos los maestros que han habido, y en eso se ve que le ayudó mucho a Augusta, porque le cuenta relatos del Sumo y de Samuel y esto. Y ahí decía que el maestro Garguchini había sido el traidor que había dividido el movimiento gnóstico, etcétera, hablando en contra del maestro y defendiendo a Hipatía. Yo le escribí diciéndole que lo que él decía pues no era correcto, que toda la división del movimiento, que no se quiso aceptar el patriarcado del maestro Garguchini desde mi perspectiva, por la económica, de la familia, sobre todo Hipatía. Cuando vinieron en el matrimonio, que el maestro la llevó a recorrer todo Colombia, vio la cantidad de gente que había, la cantidad de santuarios, se imaginaron que entraban chorros de plata. Y bueno, y el maestro pues lógicamente en México también pues vivía bien. Yo le escribí a este señor, decía que me parecía bien que los hijos del maestro vivieran bien, cómodos, después de los sufrimientos que habían tenido por la misma vida que llevó el maestro. Pero para concluirle que el problema de la división surge para mí por cosas económicas. Ellas temían perder las entradas supuestamente que le llegaban a la sede central de México, perderlas si perdían esa condición de sede patriarcal. Y armaron todo el paquito que dice uno en la costa, y toda la rebeldía pues para mantener esa
prioridad económica. Y yo le decía que ellos vivían bien y que el maestro Samael vivía bien, tenían bastante dinero, que inclusive que tenían apartamentos de Cancún, que si él sabía que ellos tenían apartamentos en Cancún. El regalo del regalo de matrimonio de los papás a Hipatía fue la dotación de todo el consultorio odontológico, porque ella es odontóloga, y eso no vale 4 pesos, es decir, tenían bastante dinero. Y yo le decía, ya está bien, ¿no? Es la retribución del sufrimiento de esos seres, pero lo malo fue cuando quisieron mantener esa condición a costa de crear un cisma dentro de la institución gnóstica. Él me decía, bueno, yo no voy a refutarte, yo no voy a cambiar nada de lo que he escrito, pero después me di cuenta que hizo cambios, modificó en algo, y después me escribió que había reflexionado y que había hecho algunos cambios en la escritura que él tenía en relación con el maestro Berruchini, que lo mostraba como un traidor al maestro Samael. Es que ese es el relato que querían montar, ¿no? O sea, de que Julio Medina era un traidor, cuando los traidores eran otros. De hecho, el maestro García Gutiérrez le escribió en una oportunidad al maestro Samael diciéndole que ya la firma de él no valía, porque Joaco tenía que autentificar todo documento que el maestro Samael firmara, que si no aparecía la firma de Rabolú, el documento no tenía ningún valor. De hecho, yo recuerdo cuando el maestro Samael me nombró, y lamentablemente pues yo perdí esos documentos porque nunca tuve tampoco un nido en el que guardar información. Yo fui ¿qué diría yo? Como un caracol con la casa a cuesta, y uno no puede cargar toda la casa a cuestas por todos lados en el mundo, ¿no? Y en esa carta que el maestro Samael me mandaba de misión a Bolivia, tuvo que firmarla Joaco, porque si no, no hubiera tenido validez. Bien. Y como le digo, pues yo no estaba haciendo historia, podrán creerlo o no creerlo, pero son las cosas que yo viví personalmente en ese sentido. Y efectivamente todos los acontecimientos que ocurren en los congresos de Caracas, de El Salvador, de Ecuador, tienen como intención destruir al maestro García Gutiérrez. Esa era la idea, porque rompiendo al maestro García Gutiérrez como co-creador del movimiento gnóstico, el movimiento gnóstico no existiría sin la existencia de Julio Medina y el maestro García Gutiérrez. Él fue el que inició toda la labor difusora. Es cierto que el maestro Samael escribió, pero sin Julio Medina sus escritos hubieran pasado ignorados en la historia, se hubieran quemado, hubieran desaparecido. No, habría aparecido otro, yo ya lo he repetido muchas veces. Claro, yo puedo contar la historia como me parezca, si no hubiera sido Bolívar hubiera sido otro, si no hubiera Hitler fuera otro, y si no fuera Jesús de Nazaret habría sido otro, y si no fuera Buda, y si no fuera Juana de Arco, y si no fuera Trump ahora, el presidente de Estados Unidos, sería otro. Claro, negar la historia, negar los hechos, negar los acontecimientos es la respuesta fácil cuando se quiere ignorar que los eventos ocurren porque hay personas que han hecho que los eventos ocurran. Y he relatado ese encuentro en Torreón con el maestro Samael, que estábamos los tres, y la vez pasada lo dije, el maestro Samael, el maestro García Gutiérrez, mi persona y nuestra esposa. Arnolda no estaba sentada en la mesa, pero de un recuerdo del maestro Samael, de la vida pasada, nos citamos aquí. Y los acontecimientos que ahí ocurrieron, ¿no? Es decir, que yo no estoy en esto, y lo he dicho ya muchas veces, no estoy en esto porque sí, y porque se me ocurrió, porque había una parida mental mía, sino un programa de la Fraternidad Universal. Y cumplir con mi compromiso ha sido mi misión, ¿no? Por un lado en la forma en que me comprometí, y por otro lado en la forma en que he ido viendo acontecimientos que ocurren. Pero lo importante sobre todo, considerando el despertar de las personas que están en nuestra escuela, no la pertenencia a la fraternidad, sino sobre todo el trabajo
individual, el trabajo interno, la aplicación de la doctrina de la batara de Acuario en mi vida, no como una teoría bonita o el seguimiento de unos acontecimientos históricos, que está bien, relatar historia es necesario para que se conozca, y en este caso, pues con toda la maldad que han dicho y que han inventado y que han vertido sobre el maestro Guerrero Cuchines, bueno, lo han hecho sobre mí, que quién soy yo, o sea, y aparezco en redes al lado de personas con las que nunca he tenido algún contacto o relación, ¿no? Que ni siquiera los he conocido, pero como metidos en el mismo saco de la misma clase de personas, ¿vale? Pero hay lo que yo he hecho, ¿no? Y están mis escritos y están mis grabaciones. Entonces, todos estos acontecimientos que ocurrieron fueron una revolución dentro de la revolución, porque querían destruir la obra. Y si rompían la unión del maestro Samael con el maestro Guerrero Cuchines, podían apoderarse de la obra y construir otra cosa como han intentado construirla. Y que pues, muchos, por lo que me he enterado, mucha de esa gente han terminado padeciendo graves enfermedades, los han matado, han tenido vidas de desgracia, han terminado mal, mucha de esa gente. Pero yo nunca he seguido esos relatos, no conozco realmente qué les ha pasado, si es verdad, si es mentira lo que han dicho de cada quien, porque mi preocupación no es qué dicen de quién dice qué dicen, sino qué estoy haciendo yo y qué estás haciendo tú. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad gnóstica? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué estás haciendo por tu despertar? ¿Y qué estás haciendo por cumplir los 3 factores, uno de los cuales es el sacrificio por la humanidad? Entonces, estos relatos históricos yo pienso que son importantes porque pueden poner a nuestra escuela en el contexto de esos conflictos, en el sentido de cómo hemos vivido nosotros apartados de todo ese barullo, que nuestra comunidad no ha estado inmersa en ninguno de esos conflictos y que estamos viviendo la doctrina gnóstica. La estamos viviendo y la estamos empezando a expandir desde una perspectiva moderna. Muchos dirán, no, el maestro Samael dijo que había que conservar la pureza de la doctrina. Claro, para ellos la pureza de la doctrina es repetir lo que el maestro Samael dijo, no vivir los factores. ¿Cómo, Faustino? La pureza literaria. Exactamente. Ni una palabra, ni una tilde. ¿En qué párrafo está? ¿Qué versículo es? ¿En qué capítulo está puesto? ¿De qué libro? ¿Sí? Y no cómo vivo los 3 factores en mi propia vida, cómo eso ilumina mi vida y la vida de personas que sigan la doctrina, no que me sigan a mí o al otro o a aquel, sino la luz propia, el despertar de cada uno, con los conflictos que la vida de cada uno tiene y cómo los resuelve, con esa luz que es la doctrina de la batara de Acuario. En relación con la visión de Joaquín, en Bucaramanga, antes de que se revelara, antes de que se desviara en contra del maestro Guerrero Cuchines, él estuvo en un viaje, estuve en Bucaramanga, en misión, y bueno, allí nos decía que le hiciéramos los programas a él parecidos a los del maestro Guerrero Cuchines, promoción y propaganda y esto. Y estando ahí en lo que se llamaba en ese entonces el Colegio Samael, usted lo conocía, el Instituto Samael, donde hacíamos las reuniones de la Escuela Gnóstica, el hermano Jorge estaba todavía soltero y Joaco se expresó de esta manera, que tenía muchísima confianza en Jorge. Y el misionero en Jorge, tengo muchísima confianza en él. Y ese muchacho se casa y se va de maestro rapidito, por el ejemplo del papá, por el ejemplo del maestro, por el ejemplo se va rapidito. Yo tengo muchísima confianza en él. Eso me lo dijo en el Instituto Samael en Bucaramanga, Joaco, antes de que cambiara la versión.